Mire, hay una palabra del Señor que creo que el Señor entregó a mi vida, ya a través de un hermano, de un discípulo un día, un hijo espiritual de la casa, que conversábamos sobre todo lo que pasaba en esta pandemia. Y disculpe, hermanos, yo no puedo como mirar fijo a la cámara, entonces estoy mirando como para allá y para acá. María José dice que yo predico así como que la iglesia está llena. Amén. Por la fe lo veo llena. Amén. Pero, y hablaba con este joven, me acuerdo, y hablábamos de cuando Jesús invitó a su discípulo, porque el nombre del mensaje que tengo en este día se llama Boga Mar Adentro. Ya, y usted dirá, ¿pero qué es eso? Quiero decirle que Jesús lo dijo. ¿Ya? Entonces, entre que hablábamos con él, a mí se me quedó esto en la mente, y esto era unos 2 meses atrás, hermano, más o menos. Boga mar adentro, boga mar adentro. ¿Qué quiso decir Jesús? ¿Por qué Jesús dijo así? Y yo quiero comentarle a ustedes, en esta palabra del Señor, que un día estaba ya acostadita y recordaba el boga mar adentro, y empecé a tomar mis apuntes allí en el velador de mi cama, tomaba un apunte y otro para poder armar esta prédica. Entonces, yo quiero decirle, si usted está allí en su hogar y quiere leer la palabra junto conmigo, vamos a tomar 2 episodios, ¿ya? Uno que está en Mateo capítulo 14, pero yo solamente voy a leer el verso 22 y 23, aunque voy a hacer un recuento breve de lo que es el capítulo 14, en donde nos vamos a dar cuenta que sucedieron muchas cosas en este capítulo, muchas cosas, ¿ya? Entonces dice así la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, ¿ya? Jesús hizo a sus discípulos entrar, ¿dónde? En la barca, dice, e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Vemos que, como yo le dije al comienzo a usted, que en este capítulo 14, si usted lo quiere leer allí en su Biblia, si quiere verlo, nos relata Mateo, nos relata de muchas cosas que allí sucedieron. Ya una de las tantas que sucedieron, por ejemplo, comienza el capítulo 14 diciendo esta persecución que había en contra de Juan el Bautista. ¿Se acuerda que Herodes el tetrarca, él solo, en realidad él no lo quería matar porque él tenía temor de Dios, pero había una persecución con él porque él siempre le estaba enrostrando a Herodes el tetrarca que estaba en pecado? ¿Ya? Y también nos habla más adelante, eso es del verso del 1 al 13, vemos que del 14 al 21, nuevamente, por eso le digo, son muchos episodios que aquí suceden, pero del 14 al 21 nosotros vemos que como recuerden ustedes, hermanos, que siempre, hermano querido que está allí en su hogar, ¿ya? Que siempre hemos dicho a Jesús, y cuando usted lee los evangelios, se va a dar cuenta que a Jesús lo seguía, dice la Biblia, multitudes. No lo seguía una persona ni dos, lo seguían multitudes. Y nuevamente Jesús estaba, ¿no es cierto?, en medio de mucha multitud allí, y esta multitud, como en tantas otras ocasiones, el cansancio, el día, el calor, Jesús tuvo compasión nuevamente de ellos, y vemos que allí se desata que nuevamente un milagro de parte de Dios para poder proveer, sustentar la vida de esta gente que le seguía. Pero no es de aquello lo que voy a hablar. Más adelante vemos también que Jesús, ya entramos al verso 22 que yo le hice leer, porque después vamos a ir, hermano, a Lucas. En el verso 22 en adelante Jesús, ya un poco agotado, ya según los comentaristas dicen que Jesús prefería subir a las barcas, por eso siempre estaba en las barcas, porque allí en la barca la multitud no lo agolpaba y seguramente igual no lo apretaba y todo lo demás. Entonces él desde la barca, y yo me imaginaba, hermanos queridos, el tremendo púlpito que siempre Jesús utilizó mientras estuvo en la tierra. ¿No es cierto? La barca. Y allí toda la gente alrededor de él. Entonces vemos que Jesús, ya un poco quizás agotado, le dice a los discípulos, ¿sabe? Vamos a despedir la gente porque yo necesito también, ya esto lo digo yo, tomar mi tiempo. Y vemos que Jesús, lo relatan los versículos del 22 en adelante, vemos que Jesús, después que ya los despidió, dice que él necesitó su tiempo de apartarse a solas.
¿Ya? Esto que nos deja a nosotros como ejemplo también, que si Jesús, siendo el Hijo de Dios, tomó su tiempo para apartarse a solas porque necesitaba tener, ¿no es cierto?, esa conexión, ese contacto, esa comunión con el Padre. Hermanos queridos, amados, cuánto ejemplo Dios nos deja de lo necesario que es que nosotros, a pesar de lo mucho que tenemos que hacer o de lo muy ocupado que estemos, dejemos también un tiempo para tener comunión con el Señor, ¿o no? Amén, ¿no es cierto? Amén. Mire, los 3, 4, 5, 6 que hay aquí, díganme amén. Amén, yo necesito eso. Y usted que está en su hogar, igual, hermano, diga amén. Lo importante, si Jesús nos da el ejemplo, hermanos queridos, nosotros también debemos seguirlo, ¿ya? Y seguimos más adelante, porque no es de aquello lo que quiero hablar. Vemos que Jesús, ¿qué hace con los discípulos? Él les dice, mire, los manda. Él los mandó súbanse a la barca, le dice, y adelántense. Jesús se apartó a orar, les pidió a ellos que suban a la barca. Dice que ellos ya en la barca, y quizás no sé a cuánta distancia, pero ya empezaron, dice el capítulo 24, la barca estaba en medio del mar, ya estaba azotada por las olas, porque el mar, dice, porque el viento era contrario. Jesús los envió, Él le dice, vayan, adelántense ustedes porque yo los voy a seguir. Jesús los envió y ahora uno se pregunta, porque ellos estaban en medio, aquí dice la Biblia que estaba azotada, el viento era muy fuerte, estaban en una tormenta. ¿Jesús los habrá enviado a la tormenta? ¿Qué creemos nosotros que habrán pensado, hermanos queridos, los discípulos? Jesús se quedó allá solo, porque Jesús es Dios, Él sabía que iba a haber una tormenta. Sí, quizás a Jesús no lo pilla de sorpresa nada, porque Jesús es Dios. Sí, quizás Jesús sabía que allí estaba la tormenta, eso no era sorpresa para Él. Quizás Jesús diseñó la tormenta, no sé, digo yo. Y si no fue así, hermano, nosotros entendemos que Dios tiene el control de todo. Amén. Sí, Dios tiene el control de todo. Si no diseñó la tormenta, Él sabía que podía controlarla. Y gloria a Dios por eso. Vemos en el versículo 26 del capítulo 14 de Mateo, ya, que los discípulos estaban ya, ¿no es cierto?, arriba de la barca, pero asustados, temerosos. Y nosotros podemos pensar, o ellos, yo creo que en esa situación que vivían allí arriba de la barca, dijeron, Jesús nos desamparó. Jesús sabía que había tormenta y nos mandó solo, como pensando el mal pensado, ¿no es cierto? El que nunca ve la cosa buena, Jesús quiso salvarse, por eso no vino con nosotros, que pudo haberse ahogado. No, Jesús sabía todas las cosas, pero Jesús también sabía que sus discípulos tenían que enfrentar esta situación, ¿ya? Por eso Él los invita a subir a la barca y a adelantarse. Nosotros no debemos pensar que Jesús nos abandona. ¿Sabe qué debemos pensar? Que todo lo que Jesús hace siempre es para nuestro bien. Lo que yo entiendo al estudiar esta palabra, que Jesús quería tratar algo especial con los discípulos. Los discípulos siempre estuvieron con Él. Los discípulos fueron las primeras personas que vieron, ¿no es cierto?, los milagros. Los discípulos vieron lo que sucedía, lo que allí pasaba, a cuánta gente sanaba, cómo Dios tenía misericordia, cómo proveía. Los discípulos lo vieron. Pero sabe, quizás ellos se sentían confiados y tranquilos porque siempre estuvieron con Él. Pero ¿qué pasa cuando Jesús los deja un poquito de lado? Y aquí Jesús los envía, no los abandonó. Aunque ellos se hayan sentido desamparados, Jesús no los había abandonado. Jesús estaba allí con ellos, ¿no es cierto? Porque Él es Dios. Ya vemos, yo quiero ir ahora a Lucas. Si usted me acompaña, no crea que voy a seguir hablando otra cosa, voy a hablar lo mismo. Aquí en Lucas capítulo 5, ¿ya? Vemos otra situación que aquí está el nombre del sermón. Dice aquí que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba, una vez más, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Mire la necesidad que la gente siempre tuvo de escuchar la palabra de Dios. Y vemos que esa necesidad y esa hambre en estos días, hermanos, se ha perdido.
¿ya? Y vio, dice que 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, y habiéndose descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco. Ya sentándose, enseñaba desde la barca. También Jesús aquí entró en una situación que tuvo que pedirle a Simón que un poco apartase la barca para que él pudiera hablar y enseñarle a la gente, porque la gente se agolpaba para escuchar palabras. Y dice que cuando terminó de hablar, ya, de predicar, de enseñar, de exhortar a la gente, dijo a Simón: boga mar adentro. Cuando terminó Jesús de enseñar a la gente, le dice a Simón: Simón, boga mar adentro. Ya vemos nuevamente que Dios tiene un plan, tiene un propósito. Hay algo que quiere hacer también con estos pescadores, discípulos de él. Ya vemos que Dios tenía una situación preparada y ¿sabe? Jesús lo hizo, Jesús lo hace y Jesús lo hará. Siempre va a preparar situaciones porque Él sabe lo que yo estoy viviendo y porque Él sabe y conoce la necesidad que estoy teniendo en el momento. Jesús sabía lo que estaban sintiendo los discípulos en la barca en el medio del mar, atemorizados por el viento fuerte y por la tormenta que podía dar vuelta a la barca. Jesús lo sabía desde antes. También Jesús sabía la situación que estaban viviendo estos pescadores. Si usted va allí al contexto bíblico, ya, y se da cuenta, estos pescadores estaban viviendo una situación bien frustrante. ¿No es cierto? Que ellos habían salido a pescar y no habían pescado nada. Ellos tenían que proveer para su familia. Ellos quizás tenían deudas. Ellos quizás tenían problemas que tenían económicos que tenían que cumplir. Jesús conocía la situación de ellos. Pero Jesús les invita, aún conociendo la situación de ellos, los invita y le dice: boga mar adentro, Simón. Simón no estaba solo, estaba también con otros. Boga mar adentro, Simón. ¿Ya? Hay cosas que Dios quiere tratar, pero para tratarnos tiene que apartarnos. Cuando Jesús le dice a Simón: boga mar adentro, no significa que Simón se metió ahí dentro de su barca y se quedó ahí a la orilla del lago. Cuando Jesús le dice a Simón: boga mar adentro, es porque tenía que introducirse, entrar al medio del mar para que suceda lo que Jesús tenía planificado. Para que suceda lo que Jesús tenía planificado. ¿Entiende? Para que suceda lo que Él quería tratar con los discípulos que estaban en el medio del mar, tenían que estar en medio de la tormenta, en medio del viento fuerte que estaba azotando la barca. Jesús sabía que allí podía lograr su objetivo con ellos. No sé si me está entendiendo, hermano querido. Pero cuando Jesús quiere tratar con nosotros, Jesús crea situaciones en donde muchas veces nos lleva al límite, porque en el límite somos capaces de quebrarnos, porque en el límite somos capaces de humillarnos y decirle al Señor: Señor, te voy a escuchar, Señor, te voy a obedecer. Porque cuando estamos, ¿no es cierto?, contentos, cómodos, felices, muchas veces nos cuesta escuchar la voz de Dios. Pero cuando Dios nos aprieta un poco o nos mueve un poco, entendemos y nos quebramos rápido a escuchar que Él quiere decirnos algo. Jesús le dice: boga mar adentro a Simón con todas sus cargas, con toda su angustia, insisto, con la frustración de haber estado toda la noche, porque si usted lee el relato bíblico, Él le dice: Jesús, ¿cómo vamos a subir otra vez a la barca si estuvimos toda la noche y no pescamos nada? Jesús ya lo sabía. Jesús ya lo sabía. Jesús conocía cuando Jesús llegó, cuando vio las barcas allí y llegó y les habló. Jesús sabía porque Él es Dios, Él lo sabe todo. Como sabía que la tormenta se iba a levantar en medio del mar, Jesús sabía también que estos hombres estaban frustrados, cansados, que no sabían cómo llegar a su casa y explicar que no llevaban dinero porque no había habido pesca. Jesús conoce todas nuestras situaciones, hermanos. Hermano querido, tú que estás en tu hogar o tú que eres visita y estás escuchando simplemente esta palabra, Dios conoce tu situación. Tu situación no es indiferente para Él. Él sabe cuál es tu necesidad, Él sabe cuál es tu problema, Él sabe cuál es la carga que tú llevas. Él la conoce. Amén.
Él la conoce, Jesús la conoce. ¿Sabe? Cuando Él los invita ahí a abogar mar adentro, es porque Dios quería tratarlos personalmente. En medio del mar Dios quiere mostrarnos. En medio del mar, hermano querido, visita. En medio del mar Dios quiere mostrarte que Él es el gran yo soy. En medio del mar Dios quiere manifestarse y glorificarse, mostrar su gloria. En medio del mar de tus problemas, en medio del mar de tus angustias, en medio del mar de tus fracasos, en medio del mar de tus enfermedades, Dios quiere mostrar que Él es el gran yo soy. Pero debemos entenderlo. En medio del mar sabe que estamos a solas con Él. Sus discípulos tenían familia, tenían amigos, pero en medio del mar, cuando estaban desesperados que la barca se hundía, no había nadie. No había nadie, estaban solo ellos. Pero estaba Jesús con ellos. En medio del mar Dios quiere, ¿sabes qué? Dios quiere que abra mi corazón. Porque no hay nada que pueda socorrerme. Solo Él. Solo Él. ¿Sabe? Él es especial cuando quiere tratarnos. Dios es especial cuando quiere tratarnos. Se lo digo, mi hermano, cuando Él quiere decirnos algo. Muchas veces nosotros creemos en nuestra mente humana. Nosotros queremos buscar situaciones para que Dios trate con nosotros. Cuando Dios quiere tratar con nosotros, ¿sabe lo que hace? Nos aparta. Dios nos aparta. Nos tiene allí solitos con Él, como dije, para tratar mi corazón, para que yo me abra, para que entienda que Él es Él. ¿Sabe? De repente creemos que Dios nos va a tratar o nos va a hablar cuando hay eventos grandes solamente. Si bien es cierto, Dios actúa como Él quiere. ¿Entiende? Pero Dios de repente, hermano, no usa de repente los congresos. Muchas veces ha pasado. Pero cuando quiere algo particular contigo, lo hace a solas contigo. Lo hace en la intimidad y te aparta y te lleva allí y te pone en una situación muchas veces complicada. ¿Ya? ¿Sabe? No olvidemos que Dios es un Dios tan simple para tratarnos. Él no quiere mucha parafernalia. Él simple quiere un corazón dispuesto. Cuando Él nos trata, hermanos queridos, como le dije anteriormente, cuando trató a los discípulos en medio del mar, estaban solitos. Cuando trató a los discípulos, a Simón que estaba con otros allí, ¿no es cierto?, en Genezaret, también estaban solitos. ¿Ya? ¿Y qué me indica? ¿Qué me dice esto a mí? Que cuando Dios quiere entregarme algo especial o cuando Dios quiere hacerme entender algo especial, Dios me aparta y en eso de apartarme empieza a tratar conmigo. Empieza a tratar mi corazón, empieza a tratar aquellas cosas que nadie las habla. ¿No es cierto? Y que no las hablo con nadie. Pero allí Dios empieza a tratarme. Y muchas veces Dios aparta gente. Hermanos, muchas veces cuando Dios quiere tratarte contigo y te quiere llevar allí en medio del mar porque Él te invitó a ir allá con Él, sabes que Dios te aparta de gente. Te aparta de tus amigos. Te aparta de la familia muchas veces. Sí, yo lo viví en mis primeros años de ministerio. Lo vivimos. Dios nos aparta de la familia cuando Dios quiere hacernos entender cosas. Cuando Dios quiere que su propósito eterno se revele fácilmente, Dios nos aparta, hermanos. Dios nos aparta, ¿ya? ¿Por qué Dios quiere tratar a solas con mi persona? Cuando los discípulos estaban allí atemorizados, ¿ustedes creen que no se preguntaban, pero por qué Jesús hizo esto? Si estábamos tan bien mientras Él multiplicaba el pan, multiplicaba los peces, mientras pasaba esto otro, estábamos tan bien, pero ¿por qué nos deja aquí para morir? No, Dios quería enseñarles cosas a ellos, Dios quería quitar cosas de ellos, ¿ya? Porque ¿qué fue lo que se manifestó en la vida de ellos? Se manifestó el temor, se manifestó el temor. Ellos vivían con Jesús, ellos estaban con Jesús, estaban prácticamente todo el día con Jesús, pero eran personas llenas de temor y confusión, hermanos queridos. El que estés en la iglesia 10, 15, 20, 30 años no significa de repente que tú estés tan bien o que estemos tan bien. Imagínense, ellos se confundieron, estaban llenos de temor, confundidos. ¿Ya? ¿Por qué confundidos? Porque cuando Jesús fue en una forma milagrosa caminando sobre las aguas, ¿qué fue lo que pasó? Ellos dijeron, ¡oh, un fantasma! Pero ¿cómo? Si habían estado con Jesús viendo el tremendo milagro que recién había hecho. Y lo confundieron. Muchas veces los años de estar dentro de la iglesia, hermano,
no nos hacen tener la claridad correcta que debemos tener para servir al Señor. Estos discípulos se confundieron. Cuando Él me invita a bogar mar adentro, ¿qué es lo que hace? Yo dije anteriormente, me saca de mi comodidad. ¿Qué sería mi comodidad? El confort, ¿no es cierto? Mi hogar, esa sería mi comodidad. Oh, tengo todo, tengo una linda casa, gracias al Señor. Oh, me pude comprar mi buen auto, gracias al Señor. Estoy tranquilo, no necesito nada. Tengo un buen sueldo mensualmente, no necesito nada. Estoy tranquilo. Cuidados, amados, cuidados. Que Jesús puede estar mucho rato hablando y diciéndote, boga mar adentro conmigo. ¿Qué le vas a decir allí? ¿Qué le vas a decir? Cuando Jesús me invita a bogar mar adentro, toca también mi economía. Porque Él tiene propósitos conmigo, ¿entiendes? Toca mi economía, se me pone la cosa complicada. Y la economía de repente es mi seguridad, pues. No, yo estoy bien 3, 4, 5 años porque tengo un buen sueldo, estoy ahorrando, estoy guardando. Hermano querido, cuando Dios te invita a estar con Él, empieza a tocar áreas de tu vida. Y no porque Él quiera que vivas una vida miserable, no es por eso. Cuando Dios quiere tratar contigo es porque Dios quiere despojarte de cosas que muchas veces están dentro de nuestro corazón y que impiden que yo pueda ver el propósito de Dios. Por eso Dios nos invita y nos saca de nuestro lugar seguro y nos lleva a un lugar donde no estamos tan seguros, porque allí nos abrimos nuestro corazón y entendemos que Él es Dios. Que Él es Dios, que Él es el Señor y que si Él no hace algo, nadie lo va a hacer. ¿Me entiende? Que si Él no hace algo, nadie lo va a hacer. Hermano querido, si tú estás allí en tu casa, estás sintiendo o te das cuenta que Dios está tratando contigo y que Dios te tiene allí en medio de la tormenta, yo te invito rápidamente, dile, Señor, yo voy a escuchar, Señor, yo voy a atender, Señor, yo voy a obedecer. Dios, ¿no es cierto?, toca nuestra comodidad, Dios toca nuestra economía y en medio del mar no hay nada, hermano, no hay nada, no está la familia, no está, ¿no es cierto?, el papá, no está la mamá, no están mis mejores amigos, que si me pasa algo van a proveer, no está mi super hermano o mi super hermana, no, en medio del mar estoy solito con Jesús. Y Dios allí quiere mostrarme y enseñarme sus propósitos eternos. Allí en medio del mar solo está Él, solo está Él. ¿Para qué? Para tratarme. Pero ¿sabe? Lo que yo debo hacer es entender, mi mente se debe abrir a entender, Señor, tú estás tratando. Porque muchas veces cuando Dios empieza a hacer cosas para que entendamos sus propósitos eternos, nosotros nos confundimos. Y creemos, no, el problema de la economía es nacional, no, el problema familiar es que no me caen bien, no, empezamos a justificar. Tenemos que empezar a ser racionales y entender, Señor, eres tú, Señor, eres tú el que estás tratando, eres tú el que estás enseñando, eres tú el que quieres hacer algo conmigo. Contra más fácil, amados, nos rindamos en medio del mar, va a ser más rápido que entendamos el propósito de Dios. Amén. Amén, va a ser más rápido entenderlo. En medio del mar solo está Él, en medio del mar allí, viendo que las olas me tapan, allí viendo que la barca se va a dar vuelta. Solo está Jesús. ¿Y sabe para qué está? Está para sanarme, está para escucharme. Está para quebrantarme también, porque muchas veces somos orgullosos, muchas veces somos soberbios. A veces estamos mal, pero a veces hay soberbia. Pero yo te digo, en medio del mar está Jesús contigo. En medio de tu mar de problemas, insisto, en medio de tu mar de angustias, está Jesús, pero está para ayudarte. Está para tenderte la mano, como lo hizo con Pedro. Pedro se desesperó en un momento, creyó, Maestro, eres tú, sí, soy yo. Quiero ir, Maestro, ¿dónde estás tú? Pero ¿cuánto le duró? La nada misma, bajó los ojos y empezó a hundirse. Jesús estaba allí. ¿No es cierto? ¿Y qué hizo? Jesús lo tomó de la mano y lo levantó. Jesús está, amados míos, Jesús está para levantarnos de ese mar de problemas. Jesús está para sacarnos de esos momentos difíciles. Jesús está para acariciarnos. Él está para sanarnos. Él está para escuchar mi voz y mi angustia, mi dolor. Él está allí para hacerlo. En ese tiempo que me tiene a solas. Por eso, hermano, yo te invito en este día, si tú estás pasando situaciones difíciles de dolor, de angustia, no culpes a nadie. Si estás con problemas económicos, no culpes a nadie.
Di, Señor, ¿eres tú? Pregúntate, Señor, ¿eres tú el que está tratando conmigo? Él nos invita, hermano, en este día. ¿Ya? Pero ¿sabe qué pasa, hermano? Que por tantas situaciones, amigos, por tantas situaciones que vivimos, no podemos ver a Dios. ¿No es cierto? Los discípulos, cuando Jesús le dice, boga mar adentro, ellos no entendieron que quizás Jesús iba a hacer el tremendo milagro que hizo. Después ellos volvieron con sus barcas llenas de peces, tenían suficiente para sustentarse. Ellos simplemente estaban mirando la frustración de no tener nada. Jesús está en las situaciones difíciles, pero yo debo verlo. Pero cuando estamos llenos de temor no podemos verlo. Jesús quiere sacar el temor de mi vida. Jesús quiere que yo vea los milagros que Él quiere hacer conmigo. Pero yo debo disponerme. Yo debo aceptar la invitación de ir con Él mar adentro. No importa si no sé nadar, no importa si la barca está escuálida. Hermano querido, amigo, visita que escuchas. Acepta la invitación de Jesús, ve con Jesús mar adentro, porque Él te va a cuidar, porque Él te va a guardar. Los discípulos entendieron después y más adelante nosotros vemos, ellos entendieron. Cuando Dios tiene propósito, permite, hermanos, amigos, cuando Dios tiene propósito, permite situaciones extremas en nuestras vidas. A veces no entendemos y decimos, otra vez pasó algo malo, pero otra vez me volvió a suceder, pero ¿qué es lo que pasa conmigo? ¿Por qué siempre yo, Señor? Yo te invito en este día a ver que Dios está obrando. Yo te invito a que abras tu corazón y entiendas de que Dios está obrando en tu vida. De que aunque se cierren puertas, de aunque vengan enfermedades, de aunque falte, Dios está contigo porque Él te invitó. Porque Él nos invitó y nos dijo, boga mar adentro conmigo. Siempre creemos que todo lo malo es desgracia. Con esto quiero concluir. Uno de estos días a mi esposo le regalaron una Biblia que se llama Pechita o Pechitá, que es hebrea, algo así. Y sabe que en las noches a mí me gusta leer la Biblia. Y me acuerdo que tiene un lenguaje un poquito diferente a lo que nosotros conocemos de Biblia. Y sabe que no fue algo que busqué, sino que la abrí nomás y me encontré con Génesis capítulo 45. ¿Y qué habla de Génesis capítulo 45? Habla de José cuando se presenta a sus hermanos. Y tiene un lenguaje súper especial que a mí me hizo, hermano, me quebrantó. Yo lloré porque a uno le cuesta ver a Dios en las situaciones. Porque creemos que todo lo malo es del diablo y que el diablo tiene la culpa y que el diablo lo hizo y que el diablo... No es así. Dios permite lo malo, pero ¿para qué? Para hacernos crecer, para hacernos avanzar. Y mire, le cuento, dice que cuando sus hermanos, usted sabe toda la historia de José, fue vendido por sus hermanos, ¿no es cierto? Se desató envidia, celo en sus hermanos, después lo mandó su padre al campo. ¿Qué hicieron estos bandidos? Lo tiraron dentro de, ¿no es cierto?, de un hoyo, una cisterna. Dios permitió que pasaran los vendedores, ¿cómo se llamaban ellos? Ya que lo tomaron y lo llevaron a Egipto. ¿Entiende? De ahí llegó allá pasó también situaciones horribles. La esposa de Potifar lo acusó, tenía malas intenciones con él, lo acusó, se fue a la cárcel. Imagínese, hermano, José tenía ¿cuánto? 17 años cuando salió de la cárcel. Cuando salió de Egipto, de estar con sus hermanos. Entonces, uno pensaba, José iba de desgracia en desgracia. Pero ¿sabe, hermano? Quizás José, viviendo, porque cuando uno vive la situación le cuesta tanto ver a Dios, ver que Él provocó la situación, porque Él tiene algo, un propósito mayor. Eso es lo que nos cuesta ver siempre, el propósito mayor. Y sabe que imagínese dónde llegó José. José llegó a ser, ¿qué? Gobernador de Egipto. Él era que mandaba todo lo que tenía que verse con el alimento. Y cuando José, así rápido, anteriormente había visto a su hermano, no se dio a conocer, pero finalmente se da a conocer a los hermanos. Y mire, esto fue lo que a mí me estremeció, hermano, y yo de verdad me dan ganas de llorar nuevamente.
Porque José le dice a sus hermanos, porque ellos empiezan a pedirle perdón. Ahí en el lenguaje distinto, le digo yo, que tiene, porque se dice que de esta Biblia Pechitá es el lenguaje que se usaba en ese tiempo, en el lugar. Y él le dice, no, porque ellos le piden perdón, fuimos tan malvados, te quisimos matar, perdón. Y José se detiene y le dice, no, ustedes no, porque de repente creemos que nosotros permitimos que la situación se dé, pues nosotros fuimos. Él le dice, ustedes no tienen nada que ver en esto. Dios lo permitió. Dios lo hizo todo. Dios lo tenía planificado. Ustedes no, simplemente fueron instrumentos para que yo llegara acá. ¿Entiendes, hermano? No todo lo malo que nos sucede, hermano, es culpa del diablo. A veces es culpa de nuestra desobediencia. Recuerda, Dios permite de repente que pasemos situaciones de dolor, situaciones de escasez, situaciones de abandono. Porque cuando Dios quiere tratar cosas, hermanos queridos, ¿entiende? Nos deja solos también. Y a veces decimos, ¿dónde están los líderes? ¿Dónde están los pastores que me tienen solo, me tienen abandonado? ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están? Empiezan a preguntar. ¿Por qué no están conmigo? Pero resulta, hermano querido, que Dios quiere tratar a solas contigo. Resulta que estás en medio del mar y Dios quiere que hables con Él. Él está preguntándote, Él está sanándote, Él está escuchándote. Estás en medio del mar. ¿Entiende? No todas las situaciones, hermano, son malas. Dios está obrando. Dios está obrando. Dios siempre ha estado obrando para mejor. Dios siempre ha estado obrando para provocar crecimiento espiritual en mi vida. Pero yo debo aceptar la invitación de ir mar adentro. No importa el peligro, porque Él es quien me invita. En este día te digo, hermano querido, Jesús te dice, boga mar adentro. Yo voy a estar contigo, yo te voy a mostrar la gloria, yo te voy a mostrar los milagros, yo voy a hacer cosas contigo allí. No te llenes de temor como los otros discípulos. Ellos tenían que aprender a dejar el temor y a entender que Jesús, el Hijo de Dios, el gran yo soy, estaba con él. ¿Aceptas la invitación de ir con Jesús mar adentro? Yo quiero que medites esto.